Buenas tardes a todos, hola. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Bien, ¿en qué nos quedamos? Cinemática inversa, ¿no, profe? Sí, ¿qué parte? Lo último que vimos fue la cinemática directa en MATLAB. Sí, estábamos haciendo la práctica. Ah, sí, que tenían que resolver esa parte de la cinemática directa. ¿Dudas, preguntas hasta ahí con la parte de en la programación? ¿Nadie tiene preguntas? ¿Todo bien clarito? Andamos oxidados con las vacaciones, profe. Perdón, otra vez, ¿cómo? Andamos oxidados por las vacaciones. Como primero que no podían hacer lo de la cinemática de los robots, por eso pidieron una semana más. Y ahora que están oxidados. Adelante, adelante. ¿Qué dudas tiene? De la calificación del primer parcial, profe. Ah, todavía no termino. ¿Tienen duda de eso? No, pues para saber más o menos cómo vamos. Sí, todavía no lo tengo. Me imagino que cada quien sabe cómo va. Pero bueno, espero en esta semana.
Oiga, profe, ¿y no podríamos hacer un repaso de la cinemática inversa? O no sé, continuarlo, porque yo sí me quedé muy confundido con la solución algebraica. La verdad ya hasta repasé la clase otra vez, pero no sé, como que mi cerebro no dio para tanto, profesor. Y creo ¿Cómo? que solo lo vimos una clase. No, no entiendo. Sí, profesor, o sea, si podríamos repasar otra vez o ver lo de la solución algebraica de la cinemática inversa, Sí, porque la verdad es que yo sí me hice muchas bolas al momento en el que lo simplificaba y en el momento en el que en el que empecé a multiplicar las matrices de x, y por coseno de uno o seno de uno. Ahí la verdad me perdí. ok. Presenten, por favor, para que yo les pueda explicar. Bueno, lo tengo en mi cuaderno, profesor. Tomo una foto y la paso a mi computadora. Sí. Acuérdense que aquí concatenan todos sus aprendizajes desde álgebra, trigonometría, ecuaciones diferenciales. Y lo que estamos viendo, pues, es obviamente álgebra de matrices. Entonces, por ahí, no creo haber ido tan rápido como para que se me perdieran tan complejamente, porque ahorita nada más estamos viendo cinemática inversa de 2 grados de libertad, nada más de 2 grados. Dejen que entremos a los de 3 y a los de 6. Entonces, intuitivamente, ¿qué me debo esperar yo? Eso me preocupa porque pues, prácticamente me diría que las clases en línea no están funcionando. Y pues bueno, vamos a tener que ver la manera más práctica de poder cerrar este círculo de enseñanza-aprendizaje. Bien, vamos a esperar a su compañero que termine de... Ya está el permiso para que pueda presentar mientras lo pasa, para decirles en dónde está aclarar sus dudas. ¿De acuerdo? Mire, profesor, yo la verdad aquí fue donde me perdí o ya no entendí por qué lo hicimos, que fue esto de x, y, multiplicarlo por el coseno de uno y el seno de uno. O sea, ahí no entendí por qué lo hicimos y ahí ya lo demás lo seguí algebraicamente, pero no entendí esto. Ok. Si te fijas en la parte de arriba, creo que te falta una sección, ¿no? Ah, mira, fíjate. Ahí donde dice X y Y, ajá, un poco más arriba, ese es tu modelo cinemático directo para poder llegar a las coordenadas del eslabón. Creo que ahí combinaste un archivo con otro, bueno, un esquema con otro. Porque si observas, el modelo cinemático, para poder llegar al elemento final del segundo eslabón, me dice que es
L1 por el coseno de teta 1, que es el primer eslabón, la ubicación del primer eslabón respecto al eje X, más L2 por el coseno, ¿sí? Pero ahí es de teta 1 más teta 2. Entonces ahí te falta parte del apunte. Ahora, Ok, sí, profesor. ahora, vamos a observar, fíjate. Si L2 multiplica un coseno de teta 1 más el argumento de teta 2, pues sabemos que en sí el argumento teta 1 más teta 2 es una identidad trigonométrica que si la aplicas en su proceso inverso, pues la expandes. ¿Como qué? Como ese esquema o esa configuración de coseno 1 por coseno 2 menos seno 1 por seno 2. Así como lo tienes. ¿Vamos bien? Sí, profesor. Ok, entonces ahí te falta parte del apunte. Ahora, en Y es lo mismo. Tienes L1 por el seno de teta 1 más L2 por el seno del argumento teta 1 más teta 2. Si tú recuerdas, aplicamos en su proceso inverso la identidad trigonométrica de la función seno de la suma de dos argumentos, pues te dice que es el seno de 1 por el coseno de 2 más el seno de 1 por el coseno de 1 por el seno de 2. Entonces, hasta ahí parte ese problema. ¿Vamos bien? Sí, profesor. Ok. Si tú conoces esa configuración, pues ahora lo que necesitas hacer es multiplicar los términos que tienes como L2, que va a multiplicar al primer término coseno 1 por coseno 2, y luego nuevamente ese L2 por menos el seno 1, seno 2. Si tú haces esa multiplicación, pues vas a tener términos que se pueden factorizar como elementos. De esta forma. Exactamente. Entonces ahí tendríamos coseno de teta 1, que se encuentra comúnmente en esos dos argumentos, que sería L1 más L2 por coseno de 2. Ok, profesor. ¿Sí? Y luego de ahí, pues el otro término no lo puedes factorizar con otro argumento. Únicamente separas con el seno de teta 1. Eso es para X. Para Y haces lo mismo. Entonces tienes en Y el seno de teta 1 abajo, que multiplica a los dos términos que están factorizados o que son comunes. En este caso, L2 más L1 por el coseno de 2. Ok, profesor, ahí lo copié mal. Y luego el siguiente término, pues obviamente nada más queda expresado con el seno de teta 1. ¿Por qué estamos eligiendo seno de teta 1 y coseno de teta 1? Porque es la variable que necesitamos encontrar, porque anterior terminamos el proceso para teta 2. Entonces teta 2 yo ya la conozco. Lo que no conozco es teta 1. Entonces separando, si observas, ahí es un sistema de ecuaciones en donde matricialmente lo puedes separar en un vector. Entonces, si en la ecuación en X tienes factorizado coseno 1 y seno 1, en Y también tienes factorizado coseno 1 y seno 1. Así que separas el sistema de ecuaciones y te va a quedar un aspecto matricial. ¿Quién es el constante? Pues bueno, si tú multiplicas álgebra de matrices, lo haces haciendo la matriz 1 por el vector columna y lo haces renglón por columna. Así que el primer término, que sería L1 más L2 coseno de 2 multiplicado por tu vector columna, que sería coseno 1, ándale, el álgebra de matrices te dice que es más L2 por el seno de 2, multiplicado por el seno de teta 2 del vector columna que tienes a tu derecha. Ándale, ese. Si haces ese proceso de acuerdo a la álgebra de matrices, pues tú vas a construir la ecuación que tienes de X abajo. Ok, tu lado izquierdo. Entonces, es ahí el argumento del por qué se hace. Entonces, al separar, ¿qué quieres encontrar? Pues teta 1 a través de su coseno y seno. Por lo tanto, algebraicamente tienes que despejarlos. Pero tú sabes que la matriz que tienes a tu izquierda de ese vector columna, no lo puedes pasar como tradicionalmente lo decimos,
del lado izquierdo de la igualdad dividiendo, porque en álgebra de matrices no existe la división, Sí, existe la estructura inversa. ¿Sí? sí, Todos profesor. sabemos por qué. Todos sabemos por qué, porque no se manejan argumentos en el denominador. Así que tiene que subir al numerador con su exponente negativo. Por eso es una inversa de esa matriz. Obviamente ya calculas la inversa y multiplicas por X y por Y para determinar las ecuaciones del coseno y seno. Y entonces, así como encontramos en teta 2 la relación tangente entre el seno y coseno, pues lo mismo vas a hacer en esta sección de teta 1, cuando calculas la ecuación para coseno y seno. Establecer la tangente entre el seno de teta 1 y coseno de teta 2. No sé si ya, Sí. ya buscaste ahí el argumento. Sí, ya, profesor. ¿Sí? Entonces, creo que te hace falta ahí hacer la nota en donde por qué se está despejando. ¿De acuerdo? Sí, ahorita la anoto, profesor. Muchas gracias. No, de que, ¿quién más tiene dudas ahí? Adelante, expliquen sus dudas. ¿Ya dejo de compartir, profesor? Sí, sí, por favor. Gracias. A usted. ¿Quién más tiene dudas? Vamos a seguir haciendo más ejercicios de estos, ¿verdad, profe? De cinemática inversa. Claro. Ah, ya. Ya me habías Sí, contado. vamos a seguir haciendo ejercicios de cinemática inversa, pero son, para que ustedes observen, son diferentes estrategias que dependen de todo su conocimiento, tanto del álgebra como sistema de ecuaciones, para poder resolver. Entonces, el mismo álgebra de matrices te ayuda a ti a encontrar las incógnitas. Por eso empezamos con un sistema de 2 grados de libertad. Y por eso lo llevamos o lo vamos a llevar a lo que es la programación. Pero creo que me comentaron que no habíamos llegado a la programación porque no habíamos hecho cinemática directa. Entonces, ¿cuáles las dudas que tienen en este momento? O sea, respecto a la cinemática directa, respecto a la cinemática inversa, o respecto a la programación de la cinemática directa, o respecto a la programación de cinemática inversa. No, ahora que lo menciona, profe, a mí me surge una duda. Cuando nosotros ya sacamos los valores de teta i, de i, alfa i, para hacer la matriz de David-Hartenberg, después lo pasamos a una matriz que se llama matriz de transformación, ¿verdad? Homogénea compuesta, sí. Correcto. Pero me surge la duda si es la misma matriz cuando se trata acerca de un grado de libertad de rotación que para un grado de libertad de traslación. Es la misma matriz, ¿verdad? Sí, cuando esa misma matriz se aplica tanto para un par de rotación como para un par de traslación. Correcto. Ah, ¿Sí? ok. Sí. Es la misma. Nada más que acuérdate, tú tienes que definir en tu parámetro quién es la incógnita, si una rotación o una traslación. Es correcto. Ok. Si tu planteamiento dice que el par cinemático es rotacional, es obvio que tú generas la variable angular más la condición inicial. Es correcto. Okay. Y eso significa que tu variable lineal pues va a ser constante. Sin embargo, cuando tu par cinemático te dice que es prismático, entonces
por definición, no va a existir la rotación como una variable, pero sí puede existir la condición inicial. Entonces ahí tú tienes que poner ese elemento como una constante. Y en la variable de desplazamiento, generar dicha variable, que es el movimiento prismático, más, obviamente, su condición inicial. ¿Vamos bien? Ok, sí. Y entonces, cuando tú en tu parametrización estás determinando esa característica, entonces al evaluar la matriz de transformación homogénea compuesta, pues se evalúa tanto para la rotación como para la de desplazamiento. Entonces, cada configuración va a quedar en función de tu variable. Si tu par cinemático es rotacional, pues tu matriz se configura con la variable angular. A su vez, si tu matriz, si tu par cinemático es prismático, cuando evalúas en tu matriz homogénea, pues va a quedar en función de la variable lineal. No puedes tener una combinación simultánea en ese aspecto, ¿sí? A menos, ojo, a menos que tú hayas decidido por alguna situación al asignar los ejes coordenados y al establecer la parametrización de Navier-Hartenberg, que en algún elemento de la tabulación de Navier-Hartenberg se hayan quedado tanto la variable angular como la variable de desplazamiento. Entonces, sí, en ese caso puedes y te permite tener una matriz que hable de ambas variables, tanto la angular como la de desplazamiento. Pero eso ya es una decisión de análisis cuando asignan los sistemas de coordenadas, que fue el caso que hicimos en un sistema escala. ¿De acuerdo? Rodrigo, sí, muchas veces lo indicamos. Deben tener mucho cuidado con la asignación del eje Z. ¿Sí? El eje Z depende en dónde lo asignes. ¿Por qué razón? Porque si es un modelo en donde no te da las características generales de rotación, o sea, no sabes en qué sentido va a ser el positivo o el negativo, pues tú lo haces a tu albedrío, asignando hacia adentro, hacia afuera del plano, hacia la izquierda, hacia la derecha, o hacia arriba o hacia abajo, según sea el caso de ese par cinemático de rotación. ¿Qué va a cambiar? Cuando ustedes modelan, en el caso de su sistema físico, tiene que ir coherente con el acoplamiento de su servo. Si ustedes ahorita ya empezaron a jugar con los servos, ahorita todos no los he dicho que los empiecen a mover, pero quizá hay personas que ya empezaron a moverlos y está bien, no hay nada de malo, todos vamos en tiempo. Pero cuando empecemos a mover sus manipuladores didácticos, van a observar que van a tener que cambiar el sentido de sus ejes coordenados Z para que tenga sentido con el movimiento físico del servo, para que puedan modelar la parte directa como cinemática. Y entonces sin problema pueden obtener la cinemática inversa. Hay muchas formas de poderlo solucionar, pero obviamente depende mucho de la práctica. Por eso es que les dejé un conjunto de elementos que en su esquema de dibujo pueda estar contemplada
el sentido de giro o la asignación de los ejes coordenados, que combinados con aquellos que tienen una configuración industrial que pueden descargar de su hoja de característica, pues el mismo fabricante les indica en dónde está el sentido de giro. Entonces ahí tienen que poner mucho más cuidado. ¿Vamos bien? Sí, no hay problema. Pues digo, poco a poco vamos a ir viendo, o incluso si ustedes ya quieren mostrar el movimiento de sus manipuladores didácticos, ya conectándolos con su microcontrolador para que les indique de qué manera lo pueden mover, adelante lo pueden hacer también en sesiones de la clase. ¿De acuerdo? Para que todos vayamos aprendiendo de esa retroalimentación, quienes ya quieran ir avanzando. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Sí. Bien. Pero regreso a la pregunta. Ahorita llevamos solucionado lo que es cinemática directa y cinemática inversa en la parte de teoría. En la parte de cinemática directa no tenemos problemas, porque ya tenemos cómo observar la configuración de los sistemas coordenados tipo derecho en cada par cinemático de cualquier manipulador que me presente y obtener, bajo las condiciones de criterio, los parámetros de Lambda-Hattenberg que tabulamos por cada grado de libertad. Y una vez obtenidos estos, evaluados en la matriz compuesta, para que el producto de todas ellas me dé algebraicamente el modelo de esa matriz final que describe el comportamiento espacial en términos de la posición y orientación de esos manipulados robóticos. Si hasta ahí no tienen dudas, entonces acuérdense que abordamos lo que fue cinemática inversa. Y en la cinemática inversa comenzamos con modelos simples de 1 grado y 2 grados de libertad, teniendo 2 características principales. Una solución de tipo geométrica, que a través de los trazos o relaciones del espacio podemos establecer relaciones de triángulos. Entonces, buscar el despeje de ecuaciones que me deje la variable angular o la variable lineal despejada o aislada, que conocemos como solución cerrada, porque solamente existe una solución factible, ¿sí? Cuando se trata de 1 grado. Cuando se trata de 2, vimos que existe una redundancia, y esta redundancia significa que hay más de una solución factible. Y esto es gracias a que las variables o las ecuaciones trascendentales como las trigonométricas en función del seno y coseno, principalmente hablando del seno, pues me da una característica de configuración de raíz, y la raíz es una dualidad. Significa que entonces tengo 2 valores posibles. Y en esta solución geométrica, pues la pudimos demostrar. Pero también buscamos una alternativa. Cuando no existe esta configuración espacial o geométrica, pues ¿cómo hallamos entonces la variable como elemento de solución? Para eso, a través del modelo cinemático, podemos encontrar entonces la relación mediante el análisis algebraico. Que la única diferencia entre el geométrico y el algebraico, pues es precisamente que en el geométrico nosotros describimos ese comportamiento espacial, pero en el algebraico no es posible. No tengo dicho esquema. Podría yo partir, incluso nada más de conocer lo que son los parámetros de Navier-Hartenberg, hacer la evaluación de las matrices correspondientes y el producto para poder hallar la matriz final como modelo cinemático.
Y a partir de ese conocimiento, de alguna forma, a través de la álgebra de matrices y el álgebra general, poder despejar las variables para poder hacer una solución de tipo algebraica. Entonces ahí pues también depende mucho, incluso hasta de ecuaciones que no hemos visto, para poder encontrar unas variables, que pueden ser muchos métodos igual, o sea, no es uno solo, pero sí, al menos, se dirigen a la aplicación de las herramientas que nosotros conocemos, como son, pues, el álgebra, la trigonometría y la parte de ecuaciones. Y al menos todo eso combinado, tengo que encontrar una solución, por más simple que pueda ser, pero que al mismo tiempo se pueda volver redundante, porque tengo que hacer uso de muchas sustituciones y muchas identidades. Y conforme van aumentando los grados de libertad, van aumentando la complejidad y las diversas soluciones que pueda yo encontrar. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Ok. Acuérdense que esta solamente es la parte de teoría. Sí, claro. Ahí van a cambiar porque, Rodrigo, en esa cuestión, tú vas a tener una mayor cantidad de soluciones o configuraciones factibles para establecer la posición y la orientación que tú deseas a lo largo de una trayectoria. Así que se tienen que analizar. Ahora, esta parte de la teoría nos falta extenderla en la inversa con un método alterno que es el método numérico, que como teoría parte del algebraico, pero aquí se ve cómo podemos nosotros linealizar el sistema para poder hallar a través de algún método numérico una aproximación. No es la solución exacta, es una aproximación que, a diferencia del algebraico o del geométrico, aquí puedo tener una diferencia, digamos, milimétrica, si quieren verlo así, o con valores bastante pequeños de una solución factible. Un ejemplo así bien práctico. Si nuestro sistema de 2 grados de libertad, que hemos analizado tanto algebraico como geométrico, al hallar un planteamiento del problema, pues encontramos valores cerrados. Como si θ1 tuviese 0 y θ2 90, o la solución alterna, que θ1 o el primer eslabón tuviese un desfasamiento angular de 90, ni θ2 de menos 90. Si yo lo aplico a una solución numérica de aproximación, pueda ser que, de acuerdo a cómo yo programa ese método numérico, una solución me proponga como si el primer eslabón fuera 92 grados y el segundo eslabón como si fueran menos 92, compensando esos 2 grados, y aún así pueda ser una solución factible de aproximación, pero depende mucho de la tolerancia o el error que yo esté disponible a aceptar. Porque si la solución cerrada me dice que es una solución exacta, a pesar de que sé que son más de una solución, en la aproximación numérica, pues depende qué tanta desviación quiero o acepto de esa precisión. Y ese método numérico, como cualquier otro, siempre va a existir una tolerancia o un error. Ahora, eso es con respecto a la teoría. Con respecto al laboratorio, vimos, si no mal recuerdo, la última vez, el cómo programar precisamente la cinemática directa a través de un método o un algoritmo que represente la aplicación sistemática. ¿A qué me refiero con la aplicación sistemática? Bueno, que en automático yo nada más inserte lo que es la parametrización de Navier-Sternberg
o esta tabla como una especie de matriz y que le diga ejecutar mi algoritmo y me dé o que me dé a conocer únicamente ya el modelo algebraico final, sin tener yo que hacer las multiplicaciones a mano o hacer la descripción de cada matriz en forma individual. Creo que hasta ahí nos habíamos quedado. No sé, actualícenme, por favor. Ok, en el código me describen que como programa metemos los parámetros. Al ejecutar ese ciclo for, va a empezar a generar las matrices individuales y las va a ir multiplicando para tener el modelo final. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Hasta ahí tienen preguntas? Pues de mi parte, no, en el código no tengo duda. Eso con respecto a cinemática directa. No hemos trabajado todavía cinemática inversa, ¿cierto? No, aún no. Ok. Aquí me pregunta, sí, Rodrigo, no sé cuál de los dos nombres utilizas, Rodrigo Javier. Me pregunta acerca de que entonces el código que lleva en la cinemática directa para un robot como el ABB o el FANUC, cuando definen los parámetros de la Hartenberg, se limita únicamente a que el código resuelva con los pares cinemáticos de rotación. No, porque la tarea ahí era indicar que si el parámetro era de rotación, pues generara la variable angular. Y si el parámetro era de desplazamiento, generará la variable lineal. Entonces, no sé en qué parte ahí nos quedamos. Si alguien tiene el código, a ver, me lo pueden mostrar porque para darle más tips acerca de cómo deben terminar, porque acuérdense que son prácticas. Y las prácticas pues tienen que realizar y también proponer la solución con base a lo poco, mucho que yo les haya dado de programación en MATLAB con los comandos que les voy escribiendo cada uno de ellos y que ustedes en la práctica estén aprendiéndolos. Pero si quiere le comparto la pantalla. Por favor, si eres tan amable. O Sí. regresamos porque nos queda menos de un minuto, ¿les parece? Ah, bueno. ¿Sí? Bien, Pacheco Florida. Sí, profe.
¿Quién nos iba a ayudar para compartir lo que es la pantalla? Voy. Sí, Me dicen cuando la puedan ver. ok. Listo. Hasta ahí sin problema lo podemos observar. Es la parte del código, ¿no? ¿Correcto? Ok. En este caso, es un cinemática directa de qué modelo. ¿De qué configuración de robot es? Me parece que es de... es que me encantaría mostrárselo, pero mi Word está trabado. Ok. ¿Por qué razón? Mira, porque tú aquí generaste la longitud desde L0, L1 hasta L10 y D3. Eso significa que esta configuración tú tuviste muchos elementos que generar. Correcto, sí. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 grados de libertad. Entonces es un modelo que está medido. No digamos que complejo, pero sí tuviste muchas variables que no conocías como dimensiones, pero las consideras como desplazamientos o descentramientos. ¿Sí? Sí, y bueno, y la verdad es que hubo unas que no ocupaba y ya como para no borrarlas, las dejé. Ok. Pero vamos abajo, en el código. Ahí, por ejemplo, de la matriz que declaras tú como denominada HTML, pues genera las variables simbólicas, que en sí sería todo. La describes como simbólico, ya sean números o letras. Después, tomas y haces las conversiones para tanto la columna de los valores angulares teta como de los valores angulares alfa, que es la columna 23. Después defines cuántos grados de libertad son y empiezas en tu ciclo for a evaluar. ¿Sí? Correcto. Y ya dependiendo, por ejemplo, la línea 20 y 21, si tengo una variable angular, pues generas como teta. Si tengo una variable lineal, pues la generas como variable d. Correcto. Y luego haces la multiplicación utilizando el mismo comodín de la matriz A para que se reactualice su producto y en la siguiente iteración pues me permita tener el producto continuo o sistemático. Y utilizas en la línea 29 este comando de simplify, pues obviamente para ver si existen condiciones de agrupamiento o de identidades trigonométricas que puedan aplicarse. Y en algunos casos sí. Del lado derecho vemos en la primera respuesta de la matriz, en el segundo renglón, ahí en el segundo renglón, observamos que tenemos una configuración que nos dice coseno de teta 6 por sigma. Obviamente en sigma 1 no existe una simplificación porque es sistemática, que es sigma 3, y sigma 3 es un producto de muchos elementos. Pero después dice menos el seno de teta 1 más teta 2. Entonces, al menos en esa configuración, sí pudo aplicar una identidad trigonométrica, porque existían las condiciones, pero no significa que en todas se dé, porque a veces muchas configuraciones no son posibles. ¿A qué depende? Depende de cómo nosotros hayamos asignado los sistemas de coordenadas. Si los asignamos de tal manera que se complicaron o que la configuración del robot fue en un análisis de home, posiblemente no exista esta simplificación de los términos como identidades. Pero obviamente eso nadie te lo va a decir. Ni siquiera los libros te lo indican. Si tú ves, hay libros en los cuales analizan sistemas de grado de libertad, pero te lo dan en una configuración que ellos ya analizaron una o varias veces, que te dicen que es muy compacto su modelo cinemático porque casualmente todas las variables se pudieron simplificar. Sí, pero eso fue gracias a la práctica del análisis. Entonces, ustedes no están obligados a tener una reducción de los términos al máximo, no.
Simplemente que identifiquen si es posible, en algunos casos, pues aplicar dichas identidades. Y en el caso de utilizar el algoritmo, pues observaron que sí obtienes, entre comillas, una expresión compacta, pero está definido en otra variable, como es sigma, que si ya desplegados, pues obviamente no tiene condiciones para poderse reducir. ¿Sí lo observan? Entonces, hasta ahí llegaría el modelo, no hay más. Donde este sería el modelo cinemático directo, este es el comportamiento espacial de lo que hablamos como orientación y posición espacial. ¿De acuerdo? Correcto. Dudas hasta aquí con respecto a este algoritmo, porque ya está terminado. Aquí ya definimos, por ejemplo, en el código de la línea 20 y 21, que si en nuestra quinta columna de la parametrización de Navier-Hartenberg, al definir si es un par cinemático rotacional o lineal, pues genere dicha variable con su condición inicial. En este caso, todos son rotacionales. Por eso es que nunca se genera una variable de desplazamiento. ¿Preguntas hasta ahí? Digo, este mismo código lo aplican para una escara. Y si esa escara le dicen que es un par cinemático lineal, pues ahí debe aparecer la variable prismática. ¿Quién lo pudo comprobar? ¿Quién lo pudo probar? Porque este fue solamente uno de la aplicación que nos está regalando aquí su compañero. Pero este lo puede aplicar para todos los elementos que dejamos de tarea. ¿Vamos bien? Sí, profe. Yo creo que sí pude identificar cuando estaba generando la variable lineal, Ajá. pero es que, mire, le voy a enseñar cómo está mi Word para que vea. Que no me deja abrirlo, no sé qué le pasó. Se volvió bloquea loco. un poco. Sí, mire, lleva así como una hora. Ajá, ya. Pero es para el programa que dejamos, de las configuraciones que dejamos. Correcto. Deja ver, creo que yo lo tengo por acá. Y tú me dices cuál modelo es. Sí. Me parece que es el primero. No Pero el primero acuerdo. es una escala bastante simple. A ver. El primero es una escala. Hasta aquí tuvieron problemas con representarlo. No, bueno, yo para hacerlo un poquito más simple, hice que teta 2 estuviera paralelo. Alineado, exactamente. Ajá, sí. Teta 1. Sí, Sí, y eso es correcto, es lo más factible. ¿Por qué razón? ¿Qué pasa si tú lo analizas así como está el esquema? No pasa nada. Lo único que haces es que vas a contemplar una condición inicial por ese desplazamiento en el análisis. Si tú lo pones totalmente paralelos, los dos eslabones, pues las condiciones iniciales ahí no existen, porque serían ceros al momento de hacer el análisis de los ejes coordinados X. Pero si tú lo pones en esta configuración como te lo estoy mostrando, y por tu lógica lo asigna a los sistemas de coordenadas, pues ahí te debe aparecer un valor pues ya con un giro contemplado. ¿Y qué pasaría si tú lo mandas a que fuera alineado? Pues nada, simplemente se suma o se resta esa condición inicial. ¿Vamos bien? sí. Entonces, hasta ahí no tuvieron problemas. No. Ok. En el siguiente modelo, el siguiente fue un Master Mitsubishi. Y esta condición yo se las propuse, que es prácticamente un análisis que está fuera de home, está totalmente extendido. Es decir,
están el brazo 2 y el 3, el eslabón 2 y 3, y el 5, 1, 2, 3 y 4. Ok, el 2, 3 y 4 están totalmente alineados. Eso significaría que deberían tener menos problemas en poder configurar los parámetros y que ahí no va a existir ninguna condición inicial. Al menos no en 2 ni en 3. Digo, en 3 y en 4, perdón. En 3 y en 4. ¿Tuvieron problemas con este? No. Ok. Posteriormente, ABB 1660, que es un poquito diferente a los que están en el laboratorio, con el propósito de que ustedes hayan contemplado que no necesariamente todos van alineados, sino que aquí en esta parte existe un desplazamiento que puede ser o no perceptible, por ejemplo, entre estas alturas. Sin embargo, en esta configuración de home, sí cambia cuando tú alineas o extiendes los dos eslabones hacia el frente, porque entonces sí se ve ese descentramiento. Este centro ya no coincide con el siguiente, sino que se sube. Entonces, ¿qué significaría? Realmente, como tú abordes el planteamiento del problema, vas a encontrar una solución si no tienes dudas en cómo aplicar los criterios que anteriormente mencionamos, en donde debes empezar con los ejes de simetría, a lo largo de las articulaciones, o donde están los cuerpos rígidos, y después asignar iniciando con los ejes Z, precisamente especificando movimiento de rotación no lineal, y posteriormente los ejes X, que los ejes X son más complejos en poderlos entender, porque los libros no te dicen cómo asignarlos. Pero nosotros en la práctica nos encontramos unos criterios que pueden ser suficientes para ayudarnos a discernir el problema. ¿Como cuáles? Bueno, que vayan a lo largo de la articulación, que se dirijan a la siguiente, o que sea paralelo a la Z anterior, y en su caso paralelo entrecito a las X, en ese orden y en esa ponderación. Si yo respeto esa característica, entonces sin problema puedo encontrar la asignación más factible. Y de ahí en fuera, no sé si han tenido problemas con analizarlo, ¿no? No, de hecho ese lo hicimos con usted. Y si lo describimos bien, de lo demás es mucho más sencillo. Ahora, el siguiente esquema fue un fano, que es muy similar al anterior. Lo único que le está adicionando es una articulación entre medio del eslabón vertical, que en su caso pues tampoco debería tener problemas, porque prácticamente es el mismo aplicación de análisis. ¿Tuvieron problemas con este? Solo, bueno, con la matriz, con las matrices que salían las resultantes que quedaban claro, eso gigantes. Eso por ley les va a quedar, ¿sí? En nuestros, ¿cómo poderlo decir? En nuestra ejecución de los ejercicios, muchas de nuestras recomendaciones, como profesores, como docentes, concluimos en que ustedes lo pueden realizar, e incluso se los pedíamos. De hecho, yo sí tuve esa facultad de pedírselos en hojas bond. ¿Por qué? Pues porque eran tan extensas las matrices que no cabían en una hoja de cuaderno. Entonces, ya con su letra pequeña, pues hacían todo el desarrollo en una hoja tamaño bond. Incluso ocupaban a veces hasta dos, o el frente y el reverso, para poder describir lo que era la matriz final. Eso únicamente lo hacíamos para que ustedes no perdieran la práctica de las operaciones aritméticas o algebraicas, porque ya sabemos que
si hacen el algoritmo MATLAB, nada más en 30 líneas de código obtienes todo lo que te puedes llevar en una semana. Pero aún así lo tienes que saber porque no sabes en qué momento puedes o no contar con la computadora o el teléfono. Bueno, es parte del aprendizaje, para eso están en el nivel de ingeniería, ¿no? Porque tienen que modelar para describir la interpretación. Si fuera a nivel técnico, pues bueno, nada más lo que tienen que conocer es que en forma técnica, cuál es el modelo, dónde están las articulaciones y cuáles son las conexiones. Y quizá la programación, pero bueno, ya en una descripción, cómo saber si está bien aplicado para generar la trayectoria y si están bien la interpretación de las velocidades de acuerdo a la aplicación. O sea, por eso lleva siendo un poco más de semestres. ¿Hasta aquí todo bien? Ok, no tuvieron tampoco problemas, simplemente fue que las matrices son grandes. En este modelo, Solamente es de 3 grados, ¿verdad, profe? mencionamos que era 4. Es Ah, la base que gira, el brazo que sube y baja, de ese mismo brazo entra y sale, y luego la rotación que tiene el elemento final. Es verdad. Ahora viene una pregunta también de Rodrigo. ¿Es la mejor manera, o sea, el control sí se basa totalmente en las matrices? Como parte de la programación, para la parte de la cinemática directa, no se basa en las matrices. El control no es específico de las matrices. El control es nada más para poder mandar las señales, si quieres verlo así, de PWM suficientes para poder mandar a cada articulación a la posición angular que te manda tu cinemática inversa y repetirlos a lo largo de toda la trayectoria. Ahora, si tu controlador tiene la facultad de poderte indicar dónde está posicionado espacialmente, pues es obvio que sí debería tener la implicación de las matrices con un modelo muy sencillo. Pero bueno, recuerden que no solamente las matrices me describen posicionamiento espacial, hay muchas más herramientas matemáticas que hacen esa función y muchas de estas tienen más proyecciones de tipo vectorial que matriciales. Pero recuerden que les enseñamos que la matriz se configuró gracias a un sistema de ecuaciones de análisis vectorial, en donde, como veíamos, los vectores unitarios y por lo tanto, si quieren verlo así, nos deshacíamos de los vectores y teníamos solamente funciones trascendentales entre seno y coseno, con un arreglo de sistema de ecuaciones llamado matriz. Pero ya tajantemente, dentro del controlador o de otras herramientas matemáticas, pues tienes que utilizar vectores. Entonces, ahí tienes que ver si usas producto cruz o producto punto. Que no es complejo, es únicamente que requieres de la práctica para poderlo realizar. Y el controlador no te va a multiplicar los vectores. El controlador lo único que te va a mandar es, de acuerdo a la señal censada de la articulación, pues establecer la diferencia entre lo que tú estás pidiendo como valor de referencia y lo que se está moviendo en ese instante para poder controlar la señal de tu servo, que en este caso sería una señal PWM. Pero esa señal PWM en el control implica ya los momentos de aceleración y desaceleración cuando tú estás arrancando, cuando vas a la mitad de tu movimiento y cuando estás a punto de llegar al valor de referencia en donde tienes que anular los parámetros dinámicos. Y esos parámetros dinámicos
se traducen en energía, y esa energía en señal, que es PWM, ya sea motores de corriente continua o motores de corriente alterna. Si ustedes los observan en sus servos didácticos, si ustedes agarran y energizan el positivo o negativo y la señal de referencia, que se supone que es la del PWM, lo mandan directamente en alto como un positivo, pues el servo se va a mover de un principio a fin, porque te dice que tiene que moverse completamente. Pero si tú ya le dices qué valor de PWM constante es equivalente a un valor angular, pues ahí se va a mantener y te lo va a tratar de asegurar, pero esa es la lectura. Sí, eso ya le llamamos dinámica, y el controlador lo que hace es precisamente manipular el sistema dinámico. Nosotros estamos apenas en la parte estática, por eso se le llama cinemática, porque no te interesan las fuerzas que producen dicho movimiento. Entonces, si no te interesan, pues únicamente estamos observando el comportamiento espacial, pero de un modo directo inverso. Cuando ya quieres ahora sí manipular las fuerzas de ese movimiento, ya nos involucramos con dinámica. Y dinámica ya implica tener directa e inversa. Directa, cuando yo conozco posición, velocidad y aceleración, para saber cuánto par debo yo tener o imprimir en mi actuador. Dinámica inversa, cuando yo sé que el par va a ser constante a lo largo de todo el movimiento de una trayectoria, y le doy como datos lo que es la posición de toda mi trayectoria. Ok, dinámica inversa, entonces, ¿qué tengo que resolver? Los cambios de velocidades y aceleraciones que va a tener a lo largo de toda la trayectoria. Eso es lo que es dinámica inversa. Con el siguiente modelo, ¿cuál fue? Ok, este Puma, que es un clásico y lo van a encontrar hasta agotar lo que es la red, los tutoriales y los libros. Y lo van a encontrar en muchas configuraciones. Está totalmente alineado el eslabón 2 con el 3. Son paralelos ahí. O quizá hayan encontrado que esté codo arriba o que esté codo abajo, o que incluso sea brazo izquierdo, no derecho. Pero aún así sigue siendo el mismo problema. Hasta aquí, ¿dudas con respecto a este modelo? Incluso creo que muchos de estos no consideran la altura de los 660, porque se les hace bien fácil poner el sistema de coordenadas de base, donde empieza el primer movimiento, que es la base, ¿no? No en la base del robot, sino en la rotación de primera articulación. ¿En ese tuvieron problemas? Profe, ahí la articulación, sé que es la 1, 2, 3, donde está el teta 4. Sí. Esa no entra ni sale, ¿verdad? No, no entra. No, porque te especifica que es un giro. Por eso te da la variable angular teta 4. Ah, ahí gira. Sí, ahí gira. O sea, quizá a ustedes no les tocó físicamente conocer al robot Puma. ¿Sí? Quienes lo conocen saben que físicamente aquí se genera el movimiento. Pero no porque esté el actuador aquí. Está por acá atrás. Pero mecánicamente, por la disposición del diseño del cuerpo rígido, pues el movimiento se hace aquí, en donde especifica teta 4. Que era obvio porque eran los primeros robots que se estaban diseñando. Jamás se contemplaba que tuviese mucho que ver el centro del efector final con el centro de la base del robot para simplificar todo el análisis matemático, cinemático y dinámico. Es por eso que aquí, por disposiciones mecánicas de diseño, pues se hizo movimiento.
Y te das cuenta que, pues, incluso los cuerpos de cada eslabón eran geometrías conocidas. O sea, la base es una cilíndrica, la del hombro es una cilíndrica, la de lo que es el codo y la muñeca, pues son geometrías rectangulares. Pero si tú lo analizas con los dos modelos anteriores, que era el ABB y el FANUC, pues ahí rompe el esquema, porque la distribución de los esfuerzos hacen que modifique el diseño de los eslabones. Y lo van a ver o lo vieron quizá, con el modelo del Puka, el Igua R800, ¿no? ¿Aquí no tuvieron problemas entonces con el Puma? Por ejemplo, el Kawasaki, observa que no se repite la geometría ni de la base, ni del primero y segundo eslabón. No son como geometrías precisamente rectangulares o cilíndricas, sino que ya tienen una simetría que se van haciendo más elementos conforme van llegando a la siguiente articulación. Esto para distribuir los esfuerzos y poderlos concentrar en donde está el actuador, que ahí es donde se llevan los cambios de la aceleración. Entonces, si existe un cambio de la posición, que le llamamos velocidad, y el cambio de la velocidad aceleración, pues obviamente quien hace la falla en los cuerpos rígidos es el cambio de la aceleración, que se le llaman los jerk, o también quizá en una traducción serían los latigueos, cabeceos o chicoteos. Entonces imagínense aquí los cambios, cómo termina la parte final, porque hay que eliminar todos los momentos de inercia que se generan a través del análisis dinámico. ¿Tuvieron problemas con este modelo? Yo sí tuve problemas, profesor. Ahí sí no entendí muy bien cómo poner las Zetas y las X. Me terminé haciendo bolas en la última parte. Ya casi en el actuador. Ajá. ¿Por qué razón? Ya ¿No te con el explicó? ángulo de 60, ya ahí sí ya no supe qué hacer, profe. Bueno, es que el ángulo de 60 te indica que hay un giro, pero Z va obviamente a los 60 grados. Yo creo que ahí no tienes problema. Quizá donde tuvieron la mayoría la duda fue cómo asignar el eje X. Y el eje X, en muchos de los casos quienes me preguntaron, les recomendé que lo pusieran hacia afuera del plano o hacia adentro, porque obviamente vas a girar respecto a X. Si tú lo pones en el mismo plano de la hoja, jamás vas a poder encontrar un parámetro. No sé si tienes el análisis para poderlo resolver, para que te lo explique yo. ¿Quieres presentar? Sí, profesor, a ver, permítame. Sí. Creo que por eso yo les dije que no se los iba a resolver, porque quería que llegaran precisamente a esta parte de la muñeca, que tiene este desplazamiento angular, que no es crítico, simplemente es un pequeño truco. Pero bueno, la idea es que si ustedes van siguiendo todo lo que les voy explicando, pues tendrían que llegar en su forma general a plantear las preguntas. Si van siguiendo todo lo que les voy explicando, nada más tuvieron una pequeña duda aquí, pero si no, entonces sí van a tener dudas desde el principio, desde cómo establecer la base, cómo asignar todo un sistema de coordenadas adicional que conocemos como un sistema mundo o usuario, que eso lo vimos en el robot cartesiano. ¿De acuerdo? ¿Quieres presentarte? ¿Estás listo? Bueno. Sí, profesor, pero bueno, no puedo presentar al mismo tiempo que el compañero. No. Yo voy a cerrar. Adelante. Aquí fue donde ya me quedé atorado, profesor, en esta parte. Ok. Fíjate. Estamos hablando de la muñeca. ¿Sí?
Sí, Ok. Obviamente tú tienes un eje Z asignado, que es del J4. ¿Dónde está tu J4? sería este, ¿no, profesor? No, ese es J5. Ahí lo dice. Ah, es que puse el 5 y el 4 juntos, entonces sería así. Ok. Desde el... Los pusiste hacia arriba. Sí, Bien. Si tú pones Z hacia arriba, no tendrías problema porque lo relacionas con el siguiente modelo. Vámonos a la muñeca. no lo estoy escuchando, profesor, lo escucho muy bajito. Sí, que digo que tu Z no tiene problema. Nos vamos al de la muñeca. Ok. Fíjate ahí, donde está tu J5, la Z, desde el punto de vista de análisis, está bien definida. ¿Vamos bien? Sí, Sin embargo, no vas a poder parametrizar alfa, porque X lo estás poniendo en el mismo plano que Z. No te va a funcionar. Tienes que proyectarlo hacia Hacia afuera afuera. del plano o hacia adentro si tú gustas. ¿Sí? sí, profesor. Al igual que J6, también esa X que tienes debe ser hacia afuera o hacia adentro del plano. ¿Por qué razón? Porque si esa X que tienes en relación al último sistema coordenado, apúntame al último sistema coordenado, ok, X, ok, bien, hasta ahí. Acuérdate que el parámetro Ujú. alfa dice que tú busques el ángulo de Z, que es tu Z anterior, con la nueva Z, pero siempre y cuando gires respecto a la X del móvil, este X que tienes en X7. Ok, Está abajo, profesor. ¿sí? Sí, Ahí no podrías girar, porque no puedes establecer un giro. Si tú esa X la pones saliendo del plano, pues obviamente tu pulgar sería saliendo del plano respecto a X. Y tu dedo índice lo proyectarías respecto a Z6. Entonces sí podrías girar primero 60 grados positivo y luego menos 60 grados. No sé si lo ok. observas. Sí, ¿Sí? sí, profesor. Entonces, con esa relación ya se te podría permitir parametrizar lo que es tanto teta como alfa. Ok, sí. ¿Todo bien? Sí, ya, profesor. Perfecto. Gracias. Gracias a ustedes. ¿Quién más tiene dudas? ¿Quién más tuvo dudas? Voy a dejar de compartir, profesor. Sí, por favor. ¿Nadie más tuvo dudas ahí? Ok. De ahí en fuera, seguimos con los elementos. Sería un robot de escara, pero acoplado en techo. En techo. Entonces, este modelo en específico tiene esa factibilidad de poder cambiar su acoplamiento. Puede ser en piso o en techo. Ahora, en algunos casos, de no tener parámetro específico, pues ustedes lo asignan y lo dejan establecido como una variable, una longitud cualquiera. Pero en este creo que no tuvimos problema. Después vino el siguiente sistema. Este KUKA, que es el IWR800. Si observan, no tiene perfiles cilíndricos o rectangulares. Todo es una forma muy definida en relación a distribuir los esfuerzos y que se concentren precisamente en los actuadores para evitar, pues, obviamente, la falla. Y eso hace que sea bastante compacto y bastante versátil en cuanto a su movimiento. Obviamente no es un robot
de grandes dimensiones. ¿Por qué razón? Pues porque no fue diseñado para eso. Fue diseñado para tener actividades mucho más pequeñas, pero con mayor precisión. Sí, dime. ¿Este es un robot colaborativo? Sí, de hecho todos se pueden llamar colaborativos, no en relación a cómo se mueven, sino en cómo se controlan. Aquí el control es quien define si es colaborativo o no. Porque tú puedes tener el FUCA, el FANUC de ahí arriba, el de 7 grados de libertad, pero su controlador no tiene las características de este. Es decir, no tiene un control llamado inductivo. El control inductivo hace que pueda censar la diferencia de fuerzas externas. Si percibe esas fuerzas externas, entonces tu programación dentro del controlador le dices qué hacer. Si las recibes para poder hacer una nueva trayectoria o movimiento, pues obviamente puedes, al ejecutarlo, dar como la actividad de apoyo, de asistencia o de colaboración. Pero ya es parte de todos los sensores y del algoritmo de control, aparte del controlador. Entonces aquí, por eso es que toma mucha importancia lo que es, entre comillas, si quieren llamarlo así, la inteligencia artificial, porque es precisamente lo que le puede dar auge de decir si es colaborativo o no. ¿Vamos bien? Porque incluso hay videos, si ustedes buscan, pueden poner robots colaborativos tipo Puma, y aunque el Puma es un robot industrial de los primeros, cuando se le cambia el tipo de control o controlador, pues van a ver que tiene más actividades de colaboración que estos, que son los más nuevos. Bien, el siguiente pues es un máster en el cual también pues yo les asigno de forma específica cuáles son los ejes coordenados para que lo analicen y sea todo un modelo estándar, al igual que creo que es un CUCA, ¿no? También. Creo que ya no hubo ningún otro problema. ¿Preguntas, dudas? ¿No? Bien. Yo mañana vamos a comenzar con lo que es cinemática inversa, pero ya para la programación, porque no hemos hecho algoritmos de cinemática inversa, ¿verdad? Y también abordamos la solución numérica. La solución numérica parte mucho de lo que hicimos con la solución algebraica. Pero bueno, encontrar la diferencia entre lo que es el valor deseado y el valor real de movimiento. Pues lo dejamos aquí, jóvenes. Cuídense mucho y nos vemos mañana primera vez, ¿sale? Gracias, buen día. Igualmente, hasta luego, bye. Cuídense, bye bye. Sí.